El gozo es parte de una atmósfera celestial. Cuando nosotros encontramos el propósito para el cual hemos sido creados, hay mucho gozo. Y aún en los momentos difíciles, nosotros debemos de declarar el gozo del Señor. Nunca ande declarando que vive triste, con depresión. No, expulse la tristeza. Y muchas veces no se quiere ir la tristeza, porque los demonios crean atmósferas depresivas. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar para expulsar la tristeza. En el libro de Santiago capítulo 5 verso 14 dice que oremos. ¿Está alguno triste? Ore hasta que la atmósfera del cielo gobierne nuestra vida. Bien, estamos celebrando hoy un tiempo maravilloso. Y el tema, ¿cuál es? La generación que avanza. Hay una generación que se queda atrás y otra generación que logra avanzar. Y eso no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la mentalidad y con la actitud. La generación que avanza es la generación de Dios para este tiempo como triunfadores. La pregunta que yo quiero hacer en esta hora es: Dios planea tu futuro, pero ¿quién controla tu destino? Dios nos ha dado a conocer sus maravillosos planes. Nos llama, nos enseña sus planes, pero la pregunta es: ¿quién controla nuestro destino? En el libro de Josué capítulo 10 verso 12 observamos la actitud de este hombre. Él era un guerrero de Dios. El Señor le dice: yo les he dado esta tierra. Él, nuestro Padre Celestial, le juró a Abraham que le daría una tierra a su descendencia. Ahora Dios le está orientando a Josué: ve y toma la tierra. La tierra que yo les doy es una tierra maravillosa. Ustedes van a vivir felices en esa tierra. Pero ¿qué creen ustedes que encontró Josué antes de tomar posesión de esa tierra? Encontró oposición, enemigos. Y uno de esos pueblos era el pueblo amorreo. Y esos pueblos eran pueblos malvados. Y la pregunta que nos vamos a hacer es: si Dios me prometió algo, entonces ¿por qué encuentro oposición? Porque recuerde que estamos hablando de el reino de Dios y existe el reino de las tinieblas. Siempre el enemigo va a querer frustrar los planes que Dios ha trazado. Pero Dios nos ha hablado una palabra y hay que creer esa palabra y actuar sobre esa palabra. ¿Sabían que la forma más fácil de demostrar la fe es a través de la actitud? La gente dice: tengo fe, eso es teoría. Tengo fe, eso es teoría. Pero cuando el enfermo dice: tengo fe, y con todo y el dolor se levanta y dice: estoy sano, ahí es que el poder de Dios actúa. Ahí es que se ve la unción tocando y sanando. Esa es la forma demostrativa en que vamos a capturar aquellas cosas que queremos. No es una generación que está esperando, es una generación que se moviliza. La generación que va a triunfar en este tiempo es aquella que avanza, no que espera. Y estamos hablando de la forma en que Josué preparó un ejército. Dijo: Dios nos ha dado esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a pelear, vencer al amorreo. Y entonces la actitud mostró el poder de la promesa. Si no hay actitud, la promesa no va a funcionar. Eso es como la llave y la cerradura. La cerradura va a abrir si entra la llave. La actitud es la forma en que debemos de movilizarnos en fe. Y Josué preparó el ejército y salió a pelear contra los amorreos. Hay personas que están cruzándose de brazos esperando que muera el último virus sobre la tierra. Y eso no va a suceder.
Pero si hay alguien que, a pesar de que tenía afección, y Dios nos da la solución a través de un medicamento, y tomamos esa actitud de no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esa actitud es la que agrada a Dios y es la que va a permitir que esa persona se levante y quede totalmente sanada cuando la afección lo quería tener en la cama postrado. Esa es la forma correcta. La forma correcta no es Señor bendíceme, es bendíceme y voy a hacer exactamente lo que la promesa de Dios me ha mandado a hacer. Josué salió a pelear y el ejército de Josué era inexperto contra aquellos ejércitos de gran experiencia. ¿Por qué tenemos que ser una generación que pelea y no se rinde? Porque tenemos un enemigo mentiroso y él, a base de engaños, frustra a la gente. Yo recuerdo cuando mi papá jugaba béisbol, era apenas un niño, y estaba detrás del catcher, había una malla, y ahí me ponía yo a ver a los bateadores. Y ¿sabe lo que le decía la gente a los bateadores cuando venía la bola mala? La bola mala significa no le tires. Pero ¿sabe lo que decía la gente contraria? ¡Tírale! Y allá aquel que le hacía caso a la mentira. Y mi papá me enseñó este punto en el béisbol. Me dijo, no le tires a la mala, tirale a la buena. Hay que saber entender que cuando peleamos las batallas o cuando practicamos un deporte, lo que sea que vamos a hacer, debemos de ser efectivos peleando las batallas, porque tenemos un enemigo mentiroso que quiere que nosotros nos frustremos. Muchas de las cosas que anhelamos, que ya Dios las prometió, jamás se van a llevar a cabo si no luchamos hasta vencer. Y esa es la forma correcta de la actitud que tomó Josué. Dice, esta tierra es mía, saca la espada, prepara el ejército y sale a pelear. ¿Qué vamos a estar esperando? Hay que sembrar en Nicaragua, hay que cosechar, hay que levantarse a trabajar, hay que avanzar en la vida. El otro día me dice, pastor, me dijo alguien, ¿qué cree usted de esto? Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, ve porque yo estoy contigo. Entonces debo de hacer o accionar lo que Dios me ha dicho. Usted quiere casarse, hablo a los solteros y solteras, accione en fe. No esté esperando tener la casa hasta casarse. No esté esperando tener el carro hasta casarse. Es una acción de fe lo que nos permite alcanzar la promesa. Observe lo que estoy hablando. Josué estaba peleando contra el amorreo. Josué capítulo 10 versículo 12. El día en que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Esto es que Josué no quería que oscureciese hasta matar al último amorreo. Entonces le pidió a Dios que lo ayudara y ordenó al sol que no se ocultara ni a la luna que siguiera rotando. Y sorprendentemente los científicos han encontrado, según las cifras matemáticas, de que falta un día de 24 horas. ¿Por qué? Porque se prolongó en 48. Quiere decir que un día de 24 horas se prolongó en 48. La ciencia no lo explica, pero la sola acción de un hombre de fe detuvo el sol hasta que él venció a los amorreos. Decía un escritor: cuando quieres hacer algo y tienes fe, todo el universo conspira a tu favor. No, es cuando quieres hacer algo y tienes la actitud correcta que agrada a Dios, el cielo te respalda con todo su poder. El cielo te respalda con todo su poder.
a pesar de que todas las circunstancias sean contrarias, Dios respaldó a Josué cuando él detuvo el sol con la actitud. Jamás Dios va a hacer algo que no tenga fe. Dios ama a los que actúan con fe. Observe Job capítulo 22 verso 28. Dice así: tomarás decisiones y él hará que se realicen. Te irá bien en todo. Lo primero, antes de la realización, es determinar el propósito. Y ahí es donde nosotros observamos que la fe actúa de manera práctica. Dice el Señor en Job: tomarás decisiones. ¿Qué es lo primero que debo de tomar? Decisiones. La gente está buscando vientos favorables, pero yo llamo a aquellos guerreros espirituales, yo llamo a esas Déboras espirituales, a esos Josué espirituales, y les digo: toma la decisión, toma la decisión. Y aunque no tengas dinero, toma la decisión. Háblale de frente a las circunstancias, toma la decisión. Ahí es donde trabaja la fe dinámica. Toma la decisión: yo quiero esto, voy a lograr esto, lo voy a obtener, porque la promesa de Dios me enseña que lo primero no es tener el dinero en el bolsillo, es tomar la decisión. Me gusta esa forma de vida que el reino de Dios ha implantado en nuestro corazón. Hay una gran diferencia entre el deseo y la acción. Cuando el deseo se alimenta tanto y no funciona, la persona se vuelve frustración. Pero cuando uno desea, anhela, y la promesa de Dios nos respalda, entonces debo de tomar acción, y es ahí donde Dios se manifiesta. Otro punto B es: Dios anuncia lo que viene. ¿Para qué creen que Dios nos anuncia lo que viene? La pregunta es: ¿se anunció que venía el COVID? Sí, se anunció, pero la gente no se preparó. Una de las cosas más dolorosas de la humanidad es que Dios siempre avisa con tiempo, lo muestra en visiones, en sueños, pero sobre todo en su palabra. Y la gente se distrae y no se percata. Dice la escritura que un día Dios dijo: voy a raer la tierra. Le dice Dios a Noé: prepara el arca, porque nadie se va a salvar de las criaturas vivientes, ni humanos ni animales que están sobre la tierra, a menos que los hagas entrar en el arca. Y como alguien dijo, fue más fácil para Noé meter a los animales que un ser humano pueda entender y desear el plan de Dios. No quisieron entrar las demás familias, por eso se abnegaron en agua. Dios siempre está hablándonos. Recuerdo en el año 1972 que sucedió un gran terremoto, ocurrió un terremoto en Managua. ¿Saben lo que escuché decir? Que Dios se lo había dicho a varias personas. Lo que pasa es que mi familia no conocía acerca de la palabra de Dios, pero Dios lo mostró. Siempre nos va a mostrar las cosas antes que sucedan. ¿Con qué propósito? Observe lo que dice Isaías 42, verso 9. Hay tres propósitos para los cuales Dios muestra lo que va a suceder. Y es así: Isaías capítulo 42, verso 9. Escuchen, jóvenes, el futuro de ustedes ya está programado por Dios. Escuchen, varones, el futuro de nuestras familias, mujeres, escuchen esto, está programado por el Señor. La agenda de Dios ya está preparada para tu familia y para tus hijos. Por eso hay que tomar la agenda de Dios. Dios lo ha dicho y lo ha demostrado al escribir sus promesas en su palabra, la Biblia. Y dice así: todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Dios nos anticipa con la agenda para que nos
preparemos. Y esa es la forma en que Dios nos ayuda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando Dios nos anuncia lo que viene? Tenemos que hacer tres cosas. Número uno, creer exactamente lo que Dios ha dicho, indistintamente que no se vea nada parecido a lo que Dios ha hablado. Hay que creerlo. ¿Quién iba a creer que aquel jovencito que pastoreaba unas cuantas ovejas de su padre iba a llegar a ser un temerario guerrero que mataba gigantes como lo fue David? Pero él lo creyó. Cuando lo ungieron para eso. Lo ungieron para ser rey. Lo ungieron para ser un hombre victorioso. Y por eso Dios te ha ungido. Y aunque los demás no vean en ti más que un simple pastor de ovejas, Dios ve en ti a un rey. Y por eso hay que prepararse. Número uno, creerle a Dios. Número dos, orar y orar para que esto se haga realidad. La oración empuja nuestro destino. La oración presiona para que venga lo que Dios ha dicho. Y por eso el enemigo odia que la gente ore, porque cuando uno ora es como los rieles o las vías sobre la cual transita ese enorme tren. Es muy poderosa la oración. ¿Hasta dónde va a llegar el tren? Hasta donde lleguen esos rieles. ¿Hasta dónde va a llegar Dios? Hasta donde oremos. Oramos y ahí Dios actúa. Y tercero, lo tercero tiene que ver con la actitud para que actúes. Actúo en base a lo que creo, a lo que oro, y entonces tengo un ritmo de vida de fe. El ritmo de vida de fe es de triunfo en Cristo Jesús. Y no es que no van a venir los desafíos, es que vamos a vencer los desafíos. Observe, este punto es importante porque él está diciendo que cuanto profetizó se ha cumplido. Tenemos la agenda de Dios en la Biblia. Él nos dejó el libro que se llama el Manual del Éxito. Y aquí lo tenemos. ¿Qué más cosas van a suceder después del COVID-19? Muchas cosas más. Está profetizado. Pero observe, para aquellos que tienen que leer Apocalipsis, yo les recomiendo que lea Apocalipsis, porque Apocalipsis no es el libro del diablo, es el libro de Dios. Y nos está diciendo que los buenos triunfarán y que los malos fracasarán. Nos está diciendo que cuidado y permitimos que a los escogidos los engañe el enemigo. No seamos engañados. Apocalipsis enseña el final de los tiempos. Y realmente el primer libro que leí fue Apocalipsis. Al inicio no lo entendí, pero ahora hay mucha claridad con respecto a lo que estamos viviendo. Y cuando leemos Apocalipsis, estamos leyendo exactamente lo que está ahí con lo que estamos viviendo ahora. Apocalipsis señala los tiempos que vivimos y cómo el Señor va a preservar, bendecir y ayudar a los que pelean batallas. Es una confrontación. Pero Dios dice, yo me anticipo, les estoy diciendo su futuro. La gente está queriéndose leer las manos para conocer el futuro. La gente está buscando un adivino para saber el futuro. Ya el futuro lo podemos ver porque Dios lo planeó. Es como la ruta que vamos a vivir, pero ya está trazada por Dios, ya está hecha por Dios. En el punto C, observe, Dios nos enseña que hay que plantar el cielo en la tierra. Estoy hablando de la generación que va a vencer. ¿Cuál generación va a ser esa? La que planta el cielo en la tierra. En Génesis capítulo 1, verso 2, está el primer ejemplo de cómo plantar el cielo en la tierra. ¿Y por qué plantar el cielo en la tierra? Porque dice Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. La tierra era como un planeta más
de los que conocemos en este sistema donde vivimos. Era un planeta donde no había vida. Pero ahí, en ese desorden, comenzó a moverse el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo Dios, que cuando se planta el cielo en la tierra, entonces comienza a haber orden. Hay desorden de vicios, de adicciones, de pleitos, de conflictos. Hay desórdenes en la nación, hay desórdenes en la familia. Todo eso se puede arreglar si traemos el cielo a la tierra, si traemos al Espíritu Santo para que tome dominio. Todo eso se va a organizar y lo vamos a ver cumplido. Me gusta ver al Espíritu Santo poniendo orden en todo. Él comienza a poner orden en nuestra vida. Y es ahí donde comenzamos a observar que la generación no fracasa, triunfa cuando Dios pone orden en las distintas áreas donde no teníamos desorden. Hay otra versión que dice: la tierra estaba hecha un caos. Quizás algunos corazones están hechos un caos, pero aquí está la palabra que nos dice que solo hay que pedirle al Espíritu Santo que se mueva en nuestra vida. Él va a organizar nuestros sentimientos por destrozados que estén. Él va a organizar nuestra agenda porque hay una gran incertidumbre en medio de todo lo que está sucediendo. La gente ahora mismo no sabe qué hacer, pero cuando tomamos la guía del Espíritu Santo, Él comienza a poner orden como lo hizo en la creación y la naturaleza se hace evidente. El cielo tomó esta tierra y la hizo un planeta distinto a los demás. Ahí andan buscando planetas parecidos a la Tierra. Ahí andan queriendo meterle oxígeno a Marte. Ahí está diciendo: hoy vamos para Marte. Imagínense que están tratando de encontrar vida donde no hay. Pero ahora Dios nos está diciendo: el Espíritu de Dios va a organizar tu vida para que seas una generación que avanza. Deja que el Espíritu Santo quite las frustraciones. Deja que el Espíritu Santo quite las tinieblas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada. Estaba vacía. Dios va a llenar cada vacío que había en nuestra vida y lo va a sustentar con el poder de su amor y de su gracia. Él va a fortalecer nuestro ser interior y vamos a tener cada paso bien guiado y orientado por el Espíritu Santo. Diga conmigo: alineados con el cielo. Ese es el siguiente punto: alineados con el cielo. En Romanos capítulo 4, verso 17, dice en esta traducción: Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en Él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Otra versión dice que Abraham entendió que llama Dios las cosas que no existen a la existencia. Entonces Abraham recibió esa poderosa revelación. Él no tenía un manual de Dios como la Biblia, pero él entendió por la forma en que vio actuar a nuestro Padre Celestial y dijo: ya entendí que Dios llama las cosas que no existen y las puede llamar a que sucedan, que existan. Y esa fue, por decir así, el arma fuerte de Abraham. El arma fuerte de Abraham es su amor expresado en obediencia, y eso se llama fe. Y él aprendió a agradar a Dios obedeciéndole tan pronto como Dios le pedía algo. Y Dios le había dicho a los 75 años de edad: sal de tu tierra y de tu parentela, vete, deja todo, deja tu heredad, la finca, a tu familia extendida y vete con tu esposa. Se le unió Lot y se fue Abraham sin tener ningún recurso como otros lo tenían de herencia de tierra. Quizás usted no tiene herencia de tierra. Quizás usted no tiene una posesión material,
Pero si tiene la fe de Abraham, le va a suceder exactamente lo mismo que le ocurrió en forma poderosa a Abraham. Esa es la forma distintiva de los que son como Abraham. Habían pasado 24 años y Dios visita a Abraham a los 99. Dios visitó a Abraham, eso está en Génesis capítulo 18. Abraham tenía 99 y Sara tenía 89. Y de pronto Abraham ve venir a 3 hombres a la luz del sol, el calor de aquel lugar donde Abraham vivía, y estaban bajo varios árboles acampando, y Abraham tenía sus tiendas ahí. Y él invita a los 3 varones, que es la manifestación de Dios llegando a visitar a Abraham. Y después de que Abraham había creído 24 años que Dios le iba a dar una descendencia con Sara, entonces ahora recibe a los visitantes celestiales y les dice: pasen adelante. Llega donde Sara y le dice: Sara, prepara la mejor harina que tengamos. Se va donde su criado y le dice: busca el corderito más bonito y más gordito y lo prepara para nuestros visitantes. Y salió donde estaban los visitantes y ahí estaba. Él sabía que era Dios manifestado en 3 varones. Y comienza a hablar con Abraham, uno de ellos, y le pregunta en el versículo 9: ¿dónde está Sara tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Verso 11. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. ¿Se imagina una señora de 89 años que esté oyendo que Sara va a salir embarazada? Así que se rió, ella se puso a reír en silencio dentro de sí misma. Bueno, algo así, ¿verdad? No sé si lo hice bien. ¿Creen que lo hice bien? Yo embarazada. Algo así, algo así. Piénselo. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría? Oiga lo que se preguntó. En el original hebreo está desglosado de esta forma: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Eso no agradó a Dios. Ahí está el asunto. En lo que Dios promete, no en lo que estamos viendo. Esa es la guerra de lo que veo versus lo que creo. Y por eso hay que alinearse con el cielo. Pensar como piensa Dios es nuestra tarea. No es buscar cómo alimentar a los 5 sentidos, porque ellos nos van a jugar una mala pasada, porque tenemos un Dios sobrenatural que quiebra las leyes de la física. Ahora mismo los científicos no saben qué hacer. Cada vez que asoman sus ojos para ver el universo, se encuentran con un nuevo elemento físico que no existe y les quiebra las leyes que los mismos científicos habían creído descubrir. Por eso Dios es un Dios sobrenatural. Hay que alinearse con el cielo. Si me alineo con el cielo, voy a vivir una vida más relajada. Pero Sara se rió, una mujer acabada. Oiga cómo se vio ella a sí misma, como una mujer acabada. ¿Estará aquí alguien que sea familia de Sara, que se ha visto las arrugas en el espejo y dice: ay, me veo como acabada? ¿Estará aquí un hombre que sea sobrino de Sara, que diga en esta hora: ay, me levanté y no puedo ni caminar, siento mi rabadía como acabada? ¿Habrá alguien aquí así? Más nos vale no seguir hablando de esa forma,
Porque dice, Dios llama las cosas que no existen porque tiene poder de crear y que existan. Nosotros decimos, se nos acabó un producto de lo que hemos hecho. Dios dice, en mi reino no hay problema con que se acabó algo. Él lo crea. Hace algún tiempo vino una mujer que le faltaba un pedazo de la columna. Y el poder de Dios la tocó aquí. Me recuerdo que la subimos a la tarima, la sentamos ahí y ella cayó como electrizada. Y cuando fue donde el médico le dijo, pero ¿qué es eso? Estos expedientes son los tuyos, pero estoy viendo otra cosa, que hay vértebras y discos que no tenías, que están creados. Se asombró la ciencia médica. ¿Por qué? Porque hay que alinearse con el cielo. Verso 13. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Eso lo dijo Dios en una teofanía, en una manera de manifestación física como de hombre. Yo voy a regresar en un año y Sara va a dar a luz un hijo. Y la palabra de Dios se cumplió. La palabra de Dios se cumplió. Y dice el verso 15 que Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí. Pero el Señor le dijo, no es cierto, sí te reíste. Ahí están las exhortaciones de un padre que nos enseña a tener fe. Y si hay algo que se demostró con esto del COVID-19 es la actitud frente a la vida. Por eso hay una generación que va a triunfar y otra que va a fracasar, porque sabe teóricamente todo, pero no funciona. Y quiero mencionar algunos puntos. ¿Saben cómo vino Isaac? ¿Cómo recobró fuerza Abraham? ¿Cómo tuvo poder Sara para pujar y dar a luz? Hay una palabra que en griego se llama kaleo. Entonces, Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas. Abraham se dio cuenta de eso. Él escuchó a ese visitante, a Dios mismo decir, de aquí a un año Sara va a tener un hijo. Si Dios lo dijo, entonces Abraham comenzó a hacer lo siguiente, comenzó a llamar. La palabra kaleo significa llamar, viene del griego llamar hacia ti. Diga conmigo, llamar hacia mí. Que venga aquí, Isaac, hijo mío, ven. Y ellos dos estaban viejos. Alguien está enfermo, sanidad, ven en el nombre de Jesús. Ven sanidad, ven abundancia, ven sobreabundancia. El hombre aprendió a llamar las cosas que no son como si fuesen. Abraham conoció el lenguaje de Dios. Ven, Isaac, ven, hijo mío, ven. Quiero que vengas, Isaac. Quiero que vengas aquí. Usted puede llamar las cosas a la existencia por el poder de la palabra kaleo, que significa que venga aquí. ¿Qué dijo Jesús? Que nosotros anunciásemos que venga tu reino. Hay pobreza, que venga tu reino. Hay enfermedad, que venga tu reino. Hay injusticia, que venga tu reino. Ven, reino de Dios, ven, reino de Dios. Ven. Llame las cosas. No puedes tener un hijo. Ven, hijo mío, voy a tener ese hijo. Ven aquí, hijo mío. Llama las cosas. El poder está ahí en llamar las cosas. Y por último, solo quiero dar unas recomendaciones. La palabra de Dios es 100% efectiva para encontrar nuestro destino. Ya Dios nos mostró la agenda, pero somos nosotros los que tenemos que encontrar ese destino. Destino es el propósito para lo que fuimos hechos. Y solo en Dios podemos descubrirlo. Observe que tenemos una sociedad saturada de información, pero no es información lo que necesitamos. Es conocimiento.
El conocimiento espiritual, como lo que estamos hablando hoy, es lo que nos va a permitir avanzar. Ese conocimiento de poder hacer exactamente las cosas como Dios nos enseña en forma efectiva. Y segundo, aparte del conocimiento espiritual, la acción de fe. Entonces, estas dos cosas son imprescindibles. El conocimiento espiritual y la acción de fe nos llevarán a lograr el destino aun cuando todo lo que nos rodee sea contrario. Dios no tiene problemas con las adversidades porque su palabra está por encima de cualquier adversidad. La Biblia está llena de sorprendentes testimonios. Cuando usted abre la Biblia dice: y Gedeón peleó con 300 hombres y venció. Y Sara dio a luz a su hijo, y estando ella de 90 años nació Isaac. Cuando se para Moisés frente al mar rojo, se abren dos, mientras un barco ahora mismo está encallado en ese canal de Suez, que es parte del mar rojo. Moisés habló la palabra y entonces las aguas se dividieron. ¿Qué está ocurriendo con tantas escenas asombrosas de la Biblia? ¿Por qué la Biblia está llena de sorprendentes testimonios? Es para que podamos destacarnos en una generación que no quiere arriesgarse. Es la generación que avanza la que se va a arriesgar, y para eso Dios nos dejó escrito grandes testimonios para inspirarnos y no fracasar, para no quedarnos detenidos, para avanzar, para lograrlo. Para eso Dios nos dejó su palabra. Cuando uno abre la Biblia dice: yo quiero eso, eso es para mí. Dios está inyectándonos el mismo nivel de fe con que actuó esa gente. ¿Por qué la gente que venía a Jesús fue sanada? No solo por el poder de Jesús, por la actitud que tuvo. Jesús sigue sanando hoy, pero si actuamos exactamente como aquella gente lo hizo, recibiremos las mismas bendiciones de sanidad. Quiero explicar un punto con respecto a cómo saber hasta dónde vas a llegar. La pregunta que se hace cada persona es: ¿hasta dónde puedo llegar? ¿O hasta dónde voy a llegar? ¿Saben? Esta pregunta es muy buena, pero vamos a llegar hasta donde nuestra actitud esté dispuesta a hacer las cosas. En las áreas en que no tengamos actitud para hacerlas, nunca lo lograremos. Puede que tengamos deseos, pero no lo lograremos con el simple deseo. Lo lograremos con la actitud. Así que, ¿cómo puedo saber hasta dónde voy a llegar? Por la actitud de lo que estoy dispuesto a hacer. Si un hombre está dispuesto a amar a una mujer, se va a sacrificar por ella, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó hasta la muerte por ella. Si una persona quiere alcanzar algo en la vida, tiene que entender que la actitud va a ser determinante. Observe, y este es un punto clave, en Mateo 25, verso 24 hay una terrible lección. Y ahí es donde abro mis ojos, mis oídos, y puedo decir: Señor, ayúdame a no caer en contradicciones. Les voy a explicar por qué. Porque llega un tiempo en la vida en que la gente ya no quiere arriesgar nada, en que la gente ya no tiene deseos, anhelos de esforzarse. Ahora mismo hay un demonio sombrío de pasividad, y tenemos que abrir los ojos para no caer en esa contradicción. Por eso tengo que exigirme más para no ser ordinario. En Mateo capítulo 25, verso 24, viene el reporte del hombre que enterró el talento, y en este caso habla de 1000 monedas, al que se le dieron 1000. Dice así: por último llegó el empleado que había recibido 1000 monedas y dijo: Señor, oiga la interpretación de vida que tenía él. Ese es el patrón de conducta, esa es la manera de pensar que tenía este hombre. Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente. Este texto habla del carácter de Dios. Yo sabía que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible.
Esta persona tenía una vida tan sombría que miraba el futuro sin esperanza. Y eso es exactamente lo que tenemos que cortar hoy. Tenemos que cortar esa mentalidad que Satanás trae como un patrón de conducta de la sociedad. Estamos viviendo en un ambiente mundial donde la gente perdió la esperanza. Pero se levanta una generación que avanza en el nombre de Jesús. Se levanta esa generación. Yo me examiné y le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer sobre esto? Y Dios me dio este párrafo y lo escribí. En los puntos importantes de tu vida, en donde has puesto excusas, jamás prosperarás. En los puntos importantes de tu vida, en donde pongas excusas, jamás prosperarás. La dinámica del reino de Dios es que nosotros vivamos al máximo la vida que Dios nos da.